Yo creo que Nuevo León, independientemente de los gobernadores que ha tenido, y esto gracias al heroico pueblo de Nuevo León, ha salido adelante. Insisto, a pesar de sus gobernadores, porque ha tenido pocos gobernadores ladrones Nuevo León. Natividad González Parás, que era del PRI, él en su momento participó en el fraude electoral, estaba cercano al Bester Gordillo, no se diga el Bronco, bastante ladrón. Hay varios, ¿no? Puros gobernadores ladrones ha tenido Nuevo León. Qué desgracia para el pueblo de Nuevo León, que es un pueblo heroico. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Pues uno no puede dejar de señalar las corruptelas de Samuel García, porque ya son varios los medios de comunicación que, por ejemplo, han publicado que habría adquirido un rancho en 800 millones de pesos en Tamaulipas. O sea, imagínense el robo, el robo. A ver, este es un encabezado de proceso, pero hay varios medios. Incluso si googleamos por ahí, Rancho Samuel García, a ver si vemos alguna de las fotografías que circulan, pero ahí les va lo que se ha planteado en términos periodísticos. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, presuntamente adquirió un rancho de 700 hectáreas. ¿Ustedes se imaginan 700 hectáreas? Yo no. Entre los ejidos Mederos, así se llama, y el Peñón en Burgos, Tamaulipas, en la frontera con Linares, Nuevo León, según reveló una investigación de la agencia Reforma, la propiedad tendría un valor aproximado de 800 millones de pesos. O sea, es un auténtico escándalo. De acuerdo con el reportaje, la finca 156 era propiedad de la familia Garza Treviño y fue cedido en 2022 a un fideicomiso administrado por Banca Firme. Al año siguiente, mediante un contrato de reversión y extinción parcial del fideicomiso, la propiedad fue transferida a la empresa Saga Tierras y Bienes Inmuebles, vinculada al gobernador, según documentos del Registro Público de la Propiedad de Tamaulipas. De acuerdo a esta investigación, la escritura pública de la propiedad ya fue emitida, pero aún no ha sido registrada de forma oficial por parte del Registro Público de Tamaulipas. Aquí lo hemos visto varias veces, siempre viene con muchos policías de la Fuerza Civil, dijo uno de los pobladores del ejido Mederos a esa agencia. Habitantes también indicaron que a los trabajadores de la construcción se les retiran sus celulares para evitar la difusión de imágenes, pero que sí han visto a Samuel García. Tras la publicación del reportaje, el gobernador de Nuevo León se pronunció y dijo: sé muy bien que las historias de ficción del norte siempre vienen en varios capítulos y esta portada es uno más. Bueno, él lo niega, pues ni modo que acepte, ¿verdad? Imagínense, tremenda corrupción. 800 millones de pesos habría invertido Samuel García. Sí, el mismo que se ha vendido como alguien honesto y dice que la vieja política se debe ir y que todo es fosfo, el que se vende como quien tiene una vida llena de lujos y que es una vida fosfo. Él mismo presume que tiene dinero, él tiene el síndrome de Huicho Domínguez, ¿no? Del nuevo rico, que se vea, que se note que tengo dinero y que tengo poder. Bueno, pues en un momento va a dejar de ser gobernador, en un momento dado, es decir, en unos años, Samuel García dejará la gubernatura y veremos qué sucede. Porque ahorita con el poder, pues anda sintiéndose muy arrogante, aunque se está planteando el inicio de un juicio político. Pero los peronistas, pues tampoco uno los puede defender porque son bastante truculentos y sabemos que es un duelo entre grupos corruptos en Nuevo León el que se está dando. Por eso dice la presidenta de México, nosotros pensamos que los problemas se deben resolver en materia política por la vía democrática y no por la vía penal. Hace una reflexión la presidenta, pero dice, bueno, si hay elementos que se proceden, pero también le pone claridad a este asunto sobre lo que está en disputa en Nuevo León. Obviamente ustedes saben cuál es el partido de mi preferencia, partido político de mi preferencia. Bueno, el partido político de mi preferencia. No tengo nada en particular, aunque aquí pues obviamente criticamos cuando hay posiciones en contra nuestra y hay un debate.
no criticamos, hay debate. Pero hay uso de recursos públicos en el caso de la alcaldía de Monterrey, ¿no? Pero ganó el PRIAN la alcaldía de Monterrey. Entonces, ¿cómo? ¿No te parece una denuncia por... Entonces, ¿qué? ¿Que se anule la elección del 24 para Monterrey? Ya eso no es posible porque ya se entregó la constancia. Por eso, sí. Pero entonces sí es posible la denuncia. Ahora lo que está en proceso, Presidenta, es que el Congreso de Nuevo León, toda vez que existe esta verdad jurídica inacatable, que se utilizaron recursos públicos en el 24 para favorecer, en este caso, a Álvarez Maínez por parte del gobernador. Bueno, el Congreso de Nuevo León en la Comisión de Anticorrupción pues aprobó el inicio del proceso del juicio político en contra de Samuel García por los hechos que le he narrado. Yo no estoy de acuerdo hay un tema ahí político de fondo entre el PRIAN y el gobernador. Tan es así que ni siquiera han podido nombrar fiscal, imagínense. O sea, ¿cómo es posible que ni siquiera se pueda nombrar un fiscal en un estado después de ¿qué? Pues casi 4 años de gobierno, ¿no? O 3 y medio de gobierno. O sea, que se ganen las elecciones. Porque es esto de Monterrey, bueno, que hubo recursos públicos, pues sí, pero ganó el PRIAN. Entonces el tema de Nuevo León, pues es que ahí hay una disputa permanente que quieren resolver penalmente. Pues que se ganen las elecciones. Digo, ya es mi opinión, ¿no? Sí. Y ya pues que proceda el Congreso si así lo cree conducente, pero el tema es que ahí todo se hace penal. Entonces, ya pasaron las elecciones del 2024, ya hay los resultados del 2024. Por último, Presidenta, igual en el mismo sentido, bueno, en la 4T. Bueno, y en otros temas le preguntaron a la presidenta sobre el asunto del USAID, este brazo financiero de los Estados Unidos para entrometerse en otros países. En el caso de México, ha habido claramente un financiamiento hacia agrupaciones como Mexicanos a favor de la corrupción, porque no están en contra de la corrupción. Una agrupación que formó Claudio X González, que en su momento estuvo cercano a Peña Nieto. Entonces, que le preocupe la corrupción, ya sabemos que no va por ahí. Claro que se ponen ese disfraz, ¿no? Detrás de esos disfraces hay intereses económicos. Muchos años estuvo el presidente López Obrador reclamándole públicamente el financiamiento de los Estados Unidos a mexicanos a favor de la corrupción. Y bueno, pues se hacían de la vista gorda con estos llamados públicos de López Obrador, pero él exhibió cuánto se estaba llevando esa organización, que el dinero no lo usaba para situaciones filantrópicas, ¿no? Sino para hacer política, para convocar a ponerle diques a la 4T, bueno, mexicanos contra la corrupción o a favor de la corrupción, Claudio X González y compañía, formaron hasta agrupaciones de abogados para poner amparo por acá, amparo por allá a las obras estratégicas de López Obrador. O sea, lo que hicieron fue una estrategia para ponerle piedras en el camino a la 4T. Entonces, pues esa es una violación flagrante a nuestra Constitución. No puede un grupo recibir financiamiento extranjero para hacer política, o sea, se están inmiscuyendo en asuntos que no les competen, ¿no? Entonces, lo que plantea la presidenta es que sería sano que se diera a conocer qué medios, qué periodistas recibieron financiamiento de estos tentáculos de USAID en nuestro país y que los va a exhibir como quienes están obedeciendo a agendas del extranjero, ¿no? Porque algunos se dan sus baños de pureza, de supuesta imparcialidad, de transparencia, pero ahora sí que quién pompó, ¿no?
Entonces hay que rastrear la ruta del dinero para saber qué intereses han estado detrás de ciertos medios y comunicadores. Vamos a escuchar. Identifica obviamente con un golpismo, ya que la USAID formaba parte de uno de los brazos de la CIA. Esa sería mi pregunta, presidente. Sí, hay una parte de lo que era la USAID que financiaba proyectos de investigación, humanistas. Incluso en Sudáfrica plantearon que va a tener un impacto importante el que ya no haya este financiamiento. Pero por otro lado también hay financiamiento a organizaciones que están en contra de ciertos gobiernos, como ocurrió en México en el caso de Mexicanos por la corrupción. Y valdría la pena pues que se transparentara a quién más financiaron en este tema que ya es más político, ¿no? Y en todo caso pues de intervención. Entonces sí vale la pena que se conozca si hay periodistas o medios de comunicación que fueron financiados por USAID. ¿Usted vería bien que ellos mismos hicieran público antes de que se filtrara? Pues sí. Luego piden transparencia. Pues transparencia es… Bueno, incluso algunos defendían al propio INAI, pero no han transparentado necesariamente. Sí. Bueno.